Estamos con el ingeniero agrónomo Martín Toledo, vicepresidente para Latinoamérica de la empresa Ponce. Bueno, Martín, primero muchas gracias por invitarme para poder cubrir este evento. Realmente para Tecnificando el Agro es muy importante poder estar aquí en Uruguay. Y bueno, un poco Ponce es una de las empresas más grandes en lo que se refiere a cosecha forestal. Contanos un poquito cuál es la posición de la empresa dentro de Latinoamérica. Bueno, primero que nada, gracias por difundir el sector forestal en muchos países de Latinoamérica como hacen ustedes. Creo que es importante destacar lo que hace el sector forestal por la economía de los distintos países, la gente que ocupa, la tecnología que lleva a cada uno de los países. Entonces, bueno, eso es un trabajo muy importante que están haciendo ustedes. Y bueno, yendo a la pregunta de Ponce, Ponce hoy en día está presente en Sudamérica, o en Latinoamérica mejor dicho, con subsidiarias en Brasil, Uruguay y Chile. Y tenemos representantes en Argentina, Paraguay y Colombia. Aproximadamente nuestra flota hoy en día en toda Sudamérica está en torno de las 900 máquinas, entre cabezales, harvester de ruedas, forwarders, algunos equipos de control de incendio. Y bueno, y somos uno de los proveedores de maquinarias para soluciones de cosecha preferidos por la industria en Sudamérica. Cuando hablamos de cosecha forestal, evidentemente estamos hablando de muchas toneladas. Esto que antes se hacía con emisiones, todavía hay algunos pequeños productos de motosierra y bueyes o pequeños tractores, ha dejado ser parte del pasado en muchos lugares por los volúmenes que se tienen que manejar. ¿Qué capacidad tiene una máquina, la más grande que ustedes tienen, en una situación de trabajo normal? Y por ejemplo, hoy en día una máquina como un Bear, dependiendo del tipo de bosques, puede producir 15.000 metros cúbicos o hasta 18.000 metros cúbicos de madera procesada por mes, y después un forwarder como el Elephant King o el Mammoth, que son forwarders grandes, extrae la misma cantidad de madera, básicamente. Esas son las máquinas de mayor capacidad. Obviamente después cuando vamos a árboles más pequeños o máquinas más pequeñas o operaciones un poco más complejas, como las operaciones que hay en Brasil, en Colombia o en Chile, que son en altas pendientes, ahí las productividades tienden a bajar. Pero una cosa importante que ha sucedido es que los volúmenes de bosques cultivados han crecido en Latinoamérica y ha crecido la mecanización. Mucha gente tenía miedo de que toda esta tecnología de mecanización iba a dejar a mucha gente sin trabajo. Hoy hasta nos cuesta encontrar gente para trabajar en estas máquinas. O sea, es un sector que demanda gente capacitada, y hay mucho trabajo para hacer y va a haber más en el futuro. Bueno, cuando hablas de capacitación, evidentemente estas son máquinas, entre comillas, complejas. Podemos decir lo mismo de una cosechadora de granos, ¿no? Donde hoy a metro te está diciendo cuántos kilos de maíz o de soja está entrando en la máquina. Ustedes tienen centro de capacitación. ¿Cómo se hace para que, si yo compro una máquina de esta, poder lograr un operario que la maneje, digamos, eficientemente? Bueno, nosotros tenemos centros de capacitación, sí, tenemos simuladores. Normalmente el proceso de capacitación de un operador, como para formarlo bien formado, demora en Latinoamérica unos 8 meses, ¿sí? Si vamos a países como Finlandia, ellos tienen una formación más integral de los operadores y normalmente es 2 años el trabajo para ellos de capacitación. Pero bueno, nuestros operadores en Latinoamérica son operadores más enfocados en la producción, no tanto en el mantenimiento como también es en Finlandia. Y básicamente el trabajo nuestro es trabajar con los operadores en simuladores entre 2 semanas y 1 mes. Básicamente los simuladores sirven para que la persona aprenda todos los movimientos que tiene que hacer, porque tiene muchos botones, joysticks, pedales, etc. Entonces él tiene que ir internalizando todos esos movimientos para que al pasar a la máquina real, la máquina de verdad, no tenga que andar pensando qué dedo tiene que mover o qué pie tiene que mover para hacer cada uno de los movimientos, y se pueda concentrar en manejar un árbol pesado, que si se le cae encima puede romper la máquina o puede romper mangueras hidráulicas, etc. Entonces, una vez que se termine el proceso de capacitación en simulador, se va a la máquina real y se les hace un acompañamiento con un instructor al lado la mayor cantidad de tiempo posible, que normalmente es entre 15 días y 1 mes. Después de ahí el operador empieza a trabajar solo y tiene acompañamientos periódicos, y normalmente entre los 6 y los 8 meses alcanza su curva potencial de operación. Vamos a hablar de otro tema, porque normalmente todas estas máquinas, solamente con la rutina, es decir, cambiar filtros, alguna manguera que se rompe, no hablemos de que haya un problema grave,
implica tener un servicio de repuesto que tiene que ser inmediato, porque esta es una máquina que vale mucho dinero y tiene que ser muy productiva. ¿Cómo están organizados en los diferentes países para llegar en tiempo y forma a los distintos clientes que ustedes tienen? Bueno, en todos los países en donde estamos, ya sea con subsidiarias propias o a través de nuestros dealers, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en mantener un stock de repuestos adecuado para la flota que se tiene y gente capacitada y con posibilidad de responder en tiempo a las demandas de los clientes. En muchos lugares cada vez tenemos más y más lo que llamamos acuerdos de servicios, que son las visitas periódicas ya programadas de nuestros mecánicos. En algunos otros lugares hasta tenemos lo que llamamos full service, que es un mecánico todo el tiempo al lado de la máquina. Y es fundamental que la máquina no pare o pare lo menos posible, porque cada hora parada de una máquina, que es tan cara como vos decías, implica, digamos, una pérdida de competitividad o de eficiencia de la empresa. Entonces nosotros sí nos enfocamos mucho en que nuestros dealers y nuestras subsidiarias tengan un buen sistema de servicios, gente bien capacitada, buena cantidad de repuestos y infraestructura adecuada en cuanto a taller, herramientas, vehículos, etcétera. Otra de las cosas que quizás más de uno se pregunta, porque ustedes nos fabrican todo, o sea, no son fabricantes de motores, sino que son fabricantes de lo que sería la estructura y sobre todo la ingeniería de lo que es una máquina. Por ejemplo, ¿con qué motores se abastecen? Porque esos motores también tienen que tener la posibilidad de ser fácilmente arreglados si tienen un problema. Sí, básicamente nuestras máquinas tienen la mayor parte de los componentes fabricados en Europa, principalmente en Finlandia y Alemania. Ahí están los dos principales países, digamos, que aportan componentes para estas máquinas. En Finlandia se hace toda la parte de ingeniería, como vos decías, toda la parte metalúrgica, grúas y algo de la parte hidráulica. Y en Alemania tenemos la fábrica de los motores, que son Mercedes-Benz, toda la parte de bombas, bancos de válvulas y transmisión, que básicamente son Rexroth, Parker, y bueno, toda la parte de la transmisión también es hecha en Alemania. Y con respecto a lo que me preguntabas, estos motores que tienen estas máquinas son motores ampliamente usados en Latinoamérica, los motores Mercedes-Benz. Entonces, digamos, es tecnología que en general los mecánicos conocen, repuestos que se consiguen fuera de Ponce, ojalá los compren en Ponce, pero también se consiguen en muchos lugares del mercado normal. Para finalizar, muchas veces uno piensa en una forestación en un lugar aislado, o sea, no cerca de las grandes ciudades, sobre todo las grandes forestaciones. Puede estar el principio de forestación al lado de un pueblo, pero son miles de hectáreas que se alejan. ¿Ustedes tienen sistema de comunicación? ¿Cómo trabaja la máquina para que todo esto funcione óptimamente? Sí, las máquinas nuestras tienen distintos sistemas de conectividad, que llamamos la conectividad por red celular o la conectividad satelital. Y ahora últimamente estamos empezando a probar la conectividad satelital tipo Starlink, que digamos ya tiene otro nivel de transferencia de datos. Entonces bueno, la idea es siempre buscar la solución para que la máquina pueda estar enviando datos, porque estas máquinas producen muchos datos, realmente muchos datos de cantidad de combustible que se consume, horas que estuvo parada, cantidad de árboles cortados, tipo de madera que cortó. Es impresionante la cantidad de información que producen y bueno, como cada vez producen más información, cada vez se requiere mayor y mejor conectividad. Aparte de eso, también está la conectividad con la gente que está en el campo. Muchas veces es difícil tener conectividad porque no hay señal de teléfono celular, etcétera. Por eso siempre tenemos que estar muy bien planificados en todo lo que es la parte de soporte de las máquinas, sobre todo en lugares donde la conectividad es baja.